Hablamos de atletismo porque el próximo 12 y 13 de febrero en el pabellón Luis Puig se celebra el Critérium Popular y el día 13 el Critérium ya absoluto con los mejores atletas del momento. Tenemos con nosotros a Carlos Domingo, director de comunicación de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas ¿Está noches. de moda el atletismo? Sí, está de moda y yo creo que va a ser un muy buen fin de semana porque vamos a tener 2 días completos de atletismo en mayúsculas, ¿no? Yo creo, tanto popular en esa primera jornada en pista cubierta para los populares, federados y no federados, y para la élite, ¿no? Que va a buscar como máximo en las mínimas para el Mundial de Portland y también el tema de los campeonatos de España. Vaya por delante que Levante Televisión va a estar presente en este campeonato, grabando y registrando todo lo que ocurra en este Criterium. También lo haremos en el campeonato autonómico que se celebra unas semanas después, para poder ofreceros el que pensamos que es un deporte de espectáculo y en un lugar también espectacular, porque Luis Puig, no hemos de olvidarlo, ha acogido Mundial, un campeonato de Europa, es un lugar muy bonito para poder competir. Sí, una de las mejores pistas, no solo de Europa, sino del mundo, ¿no? Albergó en el 98 el Campeonato de Europa, además con momentos míticos en todas las disciplinas, y el Mundial, ¿no? El Campeonato del Mundo de 2008, que fue lo último que se hizo y lo más grande, ¿no? Que ha albergado ese pabellón en cuanto a atletismo respecta. Y luego infinidad de Copas del Rey y la Reina, la última este fin de semana pasado, Campeonatos de España, es decir, lo mejor del atletismo nacional e internacional se ha visto allí y pues se abre a todo el mundo, ¿no? Al popular también. Vamos por partes. Se recupera algo que ya existía, que era el Criterium que se celebraba en la Comunidad Valenciana, una jornada, digamos, con pruebas muy definidas y con atletas de mucha calidad. Sí, se recupera lo que hemos llamado el Gran Premio Ciudad de Valencia de atletismo en pista, que no deja de ser un meeting nacional que sí que había antes, había tiempo atrás, y pues se ha recuperado con una primera edición, no sé si decirle primera edición de la era moderna, es decir, de esta nueva como el inicio de los nuevos tiempos, sí. Sí, de esta nueva época. Y que es el primero, esperemos que de muchos y esperemos que de mucho más grandes, ¿no? De momento nos centramos en el tema nacional, en hacer un criterium, un meeting nacional, al estilo del que ya existía en Zaragoza. Habían varios, este año sí que es cierto que Madrid recuperó el suyo, Zaragoza continuaba con el suyo y Valencia ha vuelto para traer el mejor atletismo de España a una de las mejores pistas del mundo, como decimos. Es decir, que para aquellos que les gusta el atletismo es una buena oportunidad de ver bonitas pruebas y en este escenario que decíamos tan espectacular. Sí, es que van a estar los mejores. Gente como, en salto de longitud, pues prácticamente van a estar todas, ¿no? Falta por confirmar todavía las participantes, pero Concha Montaner, Mar Jover, Fátima Diamé, Pablo Torrijos, es decir, vamos a tener un montón en este caso acabo de decir 4 saltadores, ¿no? Pero sí, tenemos un montón más de disciplinas, medio fondo, velocidad, vamos a tener no todas las pruebas, porque hay que recordar que es un meeting y no se tienen todas las pruebas. Sí, se elabora un calendario en base a intentar pasar una jornada agradable. Exacto, de para ajustar al horario de tarde. También va a haber participación de categorías inferiores, eso también. Y pues yo creo que vamos a ver a muchos de los mejores, es decir, hemos dado varios nombres y ahí tenemos a recordman nacional, tenemos a campeones de España, tenemos a campeonas de medallistas en múltiples ocasiones. Los más grandes de nuestro atletismo van a estar ahí, ¿no? en las disciplinas que están pactadas, ¿no? en esa tarde. Pues tomad nota, sábado 13 de febrero, pabellón Luis Puig, a partir de las 4:30 de la tarde. Pero el día antes tenemos otra sesión, otro criterium, en este caso dedicado al atleta popular. Me gustaría que explicaras cuál es la finalidad de esta prueba. La finalidad, ya hicimos un primer paso en esto en septiembre, hace pocos meses, y que al final es acercar la pista, aquello que hemos venido además aquí a contar muchas veces, ¿no? Acercar la pista al popular, que el popular no tenga miedo a la pista, que podamos salvar ese escalón que muchos de ellos sí que ven como una diferencia, ¿no? Y también ofrecerles una pista que, lo más cercano que tienen de haberla tocado es la Volta a Peu a Benimamet, que se hacía en el circuito del Ayuntamiento de Valencia, y que coincidían todos en que, cuando acababan dentro, que era espectacular, ¿no? Que era espectacular la entrada, que las gradas, que vivir ese ambiente
realmente es un ambiente de élite, ¿no? Lo que vive la élite, lo que sienten ellos en un estadio. La idea es acercárselo, facilitárselo y que puedan participar también y que tengan su primer contacto con esa pista antes de la élite el sábado, ¿no? Y que, bueno, si luego le gusta lógicamente el ambiente, pues que puedan también ir el sábado a enseñarle a sus hijos o a su familia, mira, pues papá corrió ayer allí o mamá corrió ayer allí, ¿no? Donde están los mejores, ¿no? Realmente, o sea, es salvar ese escalón y y esto sí que también queremos recalcarlo, a un precio que realmente no es para... Son 3 euros, ¿no? La inscripción. Son 3 euros y no es más que cubrir la licencia, ¿no? Es decir, está abierto para los que tengan licencia, obviamente pues pueden participar, los que no la tengan, queremos que participen, o sea, queremos que la gente no tenga miedo a que aunque no tenga licencia pueda participar, está abierto a ellos. Hay previstas 3 distancias, lógicamente, según sea la inscripción, pues se harán más o menos series, 1000, 1500 y 3000, es decir, distancias que se acoplan más a los que son habituales de carreras populares. Sí, y la idea también era hacer esas distancias y que fuera viernes, era por 2 temas, ¿no? Primero, que fuese algo para probar, para testarse, para tocar el tartán, ¿no? Para tocar este poder tener sintético, marca, porque el resultado se publicará en el ranking autonómico, exacto, ¿no? Exacto, aunque no se esté federado, al abonar esos 3 euros simplemente es para dar de alta la licencia de ese día y que pueda valer la marca, sea una marca homologada, ¿no? para ellos. Y la idea de hacerlo viernes es precisamente porque muchos seguro que o el sábado por la tarde o el domingo por la mañana tengan carrera, competición, ¿no? sí. Tengan competición, vayan a correr su carrera popular habitual. Si se hacía sábado, cogía demasiado pegado, ¿no? Igual podían llegar fatigados al domingo por la mañana. La idea es, bueno, pues si tenemos una carrera el domingo por la mañana, que corras el viernes por la tarde un 1000 o un 1500 o un 3000 incluso, tampoco es un kilometraje demasiado elevado, y que no llegues fatigado al domingo, ¿no? Que hayas probado esa pista, que hayas corrido, que tengas tu marca, que te quedes con esa sensación y que luego puedas correr pues, con tu grupo de entrenamiento, con tus amigos, con tu entrenamiento habitual o tu carrera de domingo. Pues ya sabéis, para todos aquellos que solo tenéis vuestra mejor marca en 1000, en 1500 o en 3000 en los entrenamientos y muchas veces ni siquiera de manera homologada, tenéis una magnífica oportunidad para poderos medir y además en un escenario espectacular como es el Lluís Puig. ¿Cómo se pueden inscribir y hasta cuándo? Pues tienen de tiempo hasta las 2 del mediodía del martes previo a la competición, martes previo a ese viernes, y pueden hacerlo a través de la página web de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, facv.es. Os metéis ahí veréis en el calendario la prueba, primera jornada de atletismo popular en pista. Es pinchar y ahí tienen el enlace. Federados se tienen que inscribir a través de un enlace y no federados a través de otro, porque van por cuestiones diferentes, pero bueno, ahí hacen el abono, ahí va todo lo que tienen que hacer para inscribirse, pero es a través de la web, sencillo. Y en principio en la inscripción ya se solicitará información para que las series estén lo más igualadas posible, exacto, para que al final la competición resulte, pues eso, lo más competida posible. Sí, y luego lo que hace es, como cualquier competición de pista, ¿no? Agruparse por tiempos previstos o por tiempos, los que tengan ya un tiempo acreditado, pues obviamente lo ponen y ya tendrán ese tiempo, y si no, pues el tiempo previsto, y se agrupan pues acorde a hacer, pues si hay 8 o 10 en una serie o en cada serie, pues los 8 o 10 que tengan una marca más parecida, ¿no? Unos de otros, para hacerlo más competido y para que no haya tanta desigualdad, ¿no? Para que se pueda correr bien y que sirva para mejorar incluso. Pues ya sabéis, 12 y 13 de febrero, pabellón Lluís Puig, para vivir el atletismo al máximo, el 12 de corto y el día 13 en la grada, a animar. Carlos Domingo, muchísimas gracias, un placer. Esperamos a todos allí.